eres bueno, 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 bueno. Segunda de Corintios, capítulo 8, el versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Le hemos titulado al mensaje de esta mañana, o esta tarde ya, la teología de la generosidad. La teología de la generosidad. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes algo que nos distingue es la generosidad. Ahora, ¿de dónde surge esa generosidad? ¿Cómo es posible que un ser humano imperfecto, un ser humano que es heredero del pecado, como somos todos nosotros por causa de la desobediencia de Adán, sin embargo, por decir que hemos profesado a Cristo, por declarar públicamente que nos hemos identificado con el Señor en su muerte y resurrección, entonces como parte de esos cambios que ocurren en nuestra vida, se destaca lo que es el ser generoso. Pues en esta tarde este mensaje pretende precisamente explicar esa teología de la generosidad. ¿Por qué los creyentes nos distinguimos, entre otras cosas, por ser un pueblo generoso? Y dice así la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Estamos ya en la temporada que se conoce de Adviento, o sea, de la Navidad. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este evento, aún aquellos que no son creyentes, pues no pueden escaparse del mismo. Porque aún en cada vecindario que vamos hay algo que distingue estas festividades, ya sean las luces, ya sean los adornos, o ya sean el compartir familiar, pero todo tiene que ver con lo mismo, celebramos el nacimiento de Jesucristo. Cabe señalar que esta fecha no es exacta, o sea, sé que algunos pueden objetar el aspecto de la celebración de la Natividad de Cristo el 25 de diciembre, diciendo que esa fecha no es la correcta. Pues estamos completamente de acuerdo. O sea, ningún teólogo serio y ningún historiador pues coincide en que precisamente el 25 de diciembre haya sido la fecha exacta del nacimiento de Cristo. De hecho, todo lo que hay en cuanto a cuándo, en qué momento del año pudo haber nacido Jesucristo, pues todo es especulativo. Algunos piensan que pudo haber sido entre los meses de marzo y abril, otros en otros momentos. Pero mis queridos hermanos, yo creo que eso no va al caso. Lo que sí es claro es que las Escrituras nos dicen que Jesucristo nació en un momento de la historia. Jesucristo no es un mito, Jesucristo es un personaje histórico. Y es también no solo el personaje histórico, sino que viene a ser lo que trasciende la historia de la humanidad, y es que Jesucristo es Dios encarnado. Es el Mesías anticipado y profetizado desde el Antiguo Testamento. De hecho, al inicio de nuestro servicio hicimos una lectura que se encuentra en el libro del profeta Isaías, porque Isaías se le reconoce como el profeta evangélico, porque es el profeta que más y más dedicó a lo que es el anticipo de la venida de Jesucristo, del Mesías que con tanta expectativa el pueblo estaba esperando. Claro que el pueblo judío en su mayoría esperaban un guerrero político, alguien que los emancipara de todo tipo de opresión. No entendían que la liberación que venía a traer Jesucristo es mucho más grande que la que ellos esperaban. Una emancipación política, no digo que es mala, es buena, pero una emancipación o una libertad espiritual es mucho más valiosa.
¿Ok? Ya que Jesucristo nos vino a rescatar del yugo, de la esclavitud del pecado. Jesucristo nos vino a salvar de aquello que nos condenaba. Jesucristo nos vino a dar acceso al Padre y sobre todas las cosas un hermoso mensaje de Navidad y de lo que es el Evangelio es la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo que al mundo. ¿Y por qué hablamos pues del Adviento y de la Navidad como parte de este mensaje de la generosidad? Porque si hay algo que se distingue también en esta festividad es que tradicionalmente pues tenemos intercambio de regalos. Tenemos unos intercambios, o sea que aquellos seres queridos pues les expresamos de alguna manera u otra nuestro aprecio dándole un detalle, un regalo, ya sea a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros vecinos. Pero también es un momento que aunque la generosidad siempre debe estar presente en todo el año, sin embargo también muchos grupos y organizaciones cristianas paraeclesiales utilizan este momento para asistir a los más vulnerables. Entiendas aquellos que están en pobreza, que uno de los grandes regalos que pueden recibir en estas Navidades es una buena comida caliente, es recibir un buen abrigo, es recibir aquello que necesitan materialmente. Entonces, esas personas reciben estas bendiciones porque hay otros seres humanos diferentes a otros que, a diferencia de estar apegados a lo material, sin embargo, pueden ser desprendidos. Que para ellos es una bendición poder tener los recursos de poder ayudar a otros. O sea, que lo dan no esperando nada a cambio. Su satisfacción estriba en que son agradecidos a Dios, que Dios no solamente le ha dado lo necesario, sino que le ha dado un poco más, y ese poco más, en lugar de ellos atesorarlos para ellos mismos y guardarlos, sin embargo identifican necesidad y ahí están. Y en eso es algo que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, se ha distinguido a través de los siglos. Se ha distinguido por ser un cuerpo generoso. Debe decirle que muchos de los hospitales que usted ve aquí en los Estados Unidos y en muchos de nuestros países de Latinoamérica, allí hubo cristianos, iglesias que desprendidamente, de una manera incondicional, solamente guiados por el amor a Dios, dieron cantidades grandes de dinero para establecer hospitales. Y son personas que no hicieron inversiones. O sea, ellos no esperaban nada a cambio, como dije anteriormente, simplemente la satisfacción, y dieron grandes cantidades de dinero para levantar escuelas. Muchas de las universidades que aquí gozan de gran prestigio en los Estados Unidos, primeramente fueron escuelas teológicas. O sea, que las fundaron iglesias. Las famosas escuelas bíblicas se fundaron teniendo en mente a los niños pobres de las ciudades. De ahí salió el gran concepto de escuela bíblica, que hoy ya se ha vuelto como parte de una tradición en nuestros programas de iglesia. O sea, alguien tuvo la sensibilidad de ver niños que eran privados de una buena educación por causa de sus condiciones socioeconómicas, y esa persona inmediatamente fue a buscarlos los domingos, y una escuela bíblica era literalmente alfabetizarlos en todo el sentido de la palabra. Era proveerles lo que ellos, lamentablemente por su estado de pobreza, no podían participar en la semana, porque muchos de ellos tenían que trabajar para ayudar a sus padres para tener lo necesario. Así que este hombre, en un momento dado, pues mira, sintió esa necesidad, tenía los recursos, movilizó unos vehículos, buscó a estos niños y les enseñó a escribir y a leer con la Biblia. Y de allí salió el gran ministerio de escuela bíblica. Pero todo partiendo ¿de qué? De la generosidad. Quiero que sepa que las principales agencias de adopción de niños son cristianas. Y son agencias que lógicamente se sostienen ¿por qué? Por las contribuciones de personas creyentes. No solamente tiene que ver, he dicho hospitales, he dicho escuelas, he dicho seminarios, he dicho, mis queridos hermanos, cuántos otros más ministerios. Y todos los menciono como un ejemplo de que lo que nos distingue como creyentes es precisamente que la generosidad.
Ahora, para eso hay una explicación teológica. ¿Por qué el creyente, el Hijo de Dios, es una persona generosa? ¿Por qué el legítimo Hijo de Dios no se encuentra amarrado a las posesiones materiales y puede en un momento dado, a pesar de lo que lo ha ganado con mucho sacrificio, decir, oye, yo lo he ganado, pero sin embargo reconozco que Dios es el que me lo ha dado y esa persona está en necesidad y entonces voy y le asisto y le ayudo? ¿De dónde viene ese espíritu? Bueno, el pasaje que nosotros acabamos de leer, pues yo creo que responde a eso. Por eso le hemos llamado la teología de la generosidad, porque la generosidad tiene su origen en Dios y tiene su origen en su manifestación plena en la persona de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere utilizar o lleva en su exposición en la epístola a los de Segunda de Corintios. ¿Por qué? Porque en el contexto de este pasaje, precisamente hay una situación, y eso lo podemos apreciar en el verso 1 del capítulo 8. Cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, él está informando de algo sumamente hermoso que está ocurriendo en los hermanos de las iglesias de ese lugar, de Macedonia. Dice en el verso 2, que en grande prueba de tribulación, o sea, la iglesia, estos hermanos no eran gente que estaba pasando una vida fácil, no era que tenían todos los recursos, no eran que estaban cómodos, no era que estaban en bonanza, al contrario, estaban en grandes pruebas de tribulación. Sin embargo, lo que destaca de ellos es que a pesar de encontrarse en tribulación, dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, escuche bien, o sea, la iglesia de Macedonia era una iglesia que no solamente estaba en prueba de tribulación, sino que estaba pasando por una profunda pobreza. Abundaron en riqueza de su generosidad. ¡Wow! ¡Qué interesante, mis queridos hermanos! Estamos hablando de personas que tenían gran necesidad, pero al mismo tiempo ellos querían también ser generosos. Querían compartir lo poco que ellos tenían. Déjeme decirle algo, mis queridos hermanos. Esto es un milagro. Esto realmente es sorprendente. Porque cuando esperamos que alguien pueda asistir a otro en una necesidad, es que estamos presuponiendo que esa persona pues es rica, que tiene recursos y que por lo tanto puede dar de lo mucho que tiene. Y muchos lo hacen así. Pero sin embargo ellos, de lo poco que tenían, sin embargo, ellos eran ricos en generosidad. Dice en el verso 3, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, es increíble que ellos se les notificó de una situación de otros hermanos que estaban en necesidad. Y no solamente es que ellos dieron conforme a lo que ellos tenían, sino que hasta dieron más allá. O sea, corrieron la milla extra. Y no solamente eso, sino que para añadirle más drama a este testimonio, el verso 4, el apóstol Pablo dice que ellos, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, que aparentemente el mismo apóstol Pablo le dijo a ellos, ustedes no tienen que dar nada. Ustedes están exentos. Simplemente le estoy notificando que hay otros hermanos que están pasando por necesidad. Así que por favor, únanse en oración. Pero ellos no solamente quisieron orar, ellos quisieron dar. Y aparentemente podemos inferir, sin temor a equivocarnos, que el apóstol Pablo, aun cuando ellos insistían, Pablo le decía, no den, ustedes están para recibir, ustedes no están para dar. Pero dice que ellos le rogaron con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio, y esa palabra es clave, el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, miren la cosmovisión de estos creyentes. Estos creyentes veían en el dar un privilegio. No lo veían como un negocio, no lo veían como un standing para hacer publicidad, sino que ellos lo veían como un privilegio. Y dice en el verso 5,
que el mismo apóstol Pablo estaba sorprendido, y no como lo esperábamos, sino que asimismo sirvieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, estas personas, mis queridos hermanos, estaban definitivamente en otro nivel. En otro nivel. Cuando digo en otro nivel, es que estas hermanos sí tenían su mirada en la ciudad celestial. Estos hermanos sí que no estaban apegados a este mundo. Estos hermanos, a la verdad es que no estaban, mis queridos hermanos, influenciados ni tampoco adulterando su vida espiritual, mezclándola con otras convicciones o justificaciones filosóficas, sino todo lo contrario. Ellos se dieron al Señor. Entonces, la pregunta es que es válida que nos hagamos, ¿cómo alguien, en este caso un grupo de creyentes tan pobres, cuando escuchó que otros estaban también en necesidad, en lugar de levantar la mano y decir, sí, y acuérdense también de nosotros, envíenos algo, que de hecho hubiera sido legítimo, no estoy diciendo que hubiera sido malo si lo hubieran hecho, porque ellos tenían necesidad también. Pero en lugar de levantar la mano para decir, y si sobra algo, tírenlo para acá, en lugar de decir eso, dijeron, no, nosotros también queremos aportar. Entonces, mis queridos hermanos, les voy a decir algo, hasta para muchos creyentes yo sé que esto es sorprendente. Ahora, ¿de dónde vieron? ¿Cómo surgió eso en sus corazones? ¿Cómo en esas vidas pudieron en un momento olvidarse aún de sus propias necesidades con el fin de asistir a otros que estaban en necesidad? Porque el mismo apóstol Pablo, inclusive le voy a decir algo más adelante, no le está diciendo a los corintios que tienen que hacerlo, sino que es algo voluntario. O sea, el apóstol Pablo está dando esa exhortación a los corintios, pero aún así no está utilizando este ejemplo como quien entonces les encomendaba hacerlo, sino que aún así seguía siendo algo voluntario. Porque le voy a decir algo, mis queridos hermanos, la generosidad no puede ser impuesta. La generosidad está o no está. O sea, nosotros no podemos, e inclusive no es parte del corazón mismo del evangelio, manipular a las personas para que sean generosos. Eso es algo que simplemente se exhorta y por ende, por tener esa naturaleza ya misma dada por el Señor, por el nuevo nacimiento, por lo que Dios está operando en sus vidas y por su agradecimiento a Dios, entonces son generosos. Es lamentable donde en iglesias muchos líderes comienzan a crearle culpa, a manipular a los hermanos para que aporten. Y eso es realmente triste, mis queridos hermanos. Y de hecho eso es una práctica que nunca en la Iglesia Bautista Central va a ser. Nunca. Pues en todos estos años de mi ministerio me he distinguido por hacer eso porque me niego a hacerlo. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa, la obra del Espíritu Santo es poderosa y creo firmemente en que el que ha nacido de nuevo con una exhortación es suficiente. No hay que decirles que den para que entonces Dios le dé más. No hay que decirle que tienen que declarar o decir o decretar. No. Porque cuando nosotros damos no estamos invirtiendo, nosotros estamos dando literalmente. Nos estamos desprendiendo así como Cristo se desprendió de sí mismo para darnos salvación y vida eterna. Y para nosotros nuestro gozo es ese. Que Dios nos ha dado la oportunidad de poder dar algo, de darle una felicidad, de sacarle una sonrisa a alguien, de darle paz en medio de una prueba, porque sencillamente Dios nos ha bendecido para poder hacerlo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el origen? Bueno, el verso 9, el apóstol Pablo en ese verso nos da lo que yo llamo la teología de la generosidad. Dice en el verso 9, porque ya conocéis la gracia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, ¿cuál es la teología de la generosidad de acuerdo al apóstol Pablo? Lo primero es, mi querido hermano, y escuche bien, es que la generosidad tiene la gracia de Jesucristo como fundamento. Repito, en la teología de la generosidad, según lo podemos apreciar del apóstol Pablo en 2 de Corintios, la gracia de Jesucristo es el fundamento.
Él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como pudimos decir anteriormente, hablar y leer en el verso 1 del capítulo 8, cuando él habla de las iglesias de Macedonia, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Le voy a decir algo, el fundamento de la generosidad en el creyente se encuentra en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, inmediatamente, si fuéramos a hacer lo que se llama popularmente como un ping-pong mental, y eso es un ejercicio psicológico, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han participado de este ejercicio, pero es bien entretenido. Y es que, por ejemplo, yo le digo a un hermano fulano de tal, ven acá, si yo te digo la palabra casa, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Tú tienes que decir lo primero que te viene a la mente, si se puede decir, ¿ve? Y usted entonces expresa, ¿verdad? Y si usted dice, bueno, madre, y usted dice, habla, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Bueno, entonces, si nos hicieran esa pregunta, Jesucristo, yo creo que lo primero que vendría a mi mente es gracia. Es gracia. De hecho, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 17, Juan, en su exposición de quién es Jesucristo, dice lo siguiente, Juan capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, Moisés, el gran patriarca, a quien Dios le reveló la ley, el decálogo en el monte Sinaí y todas estas, de la manera portentosa en que se las reveló, fue dada a Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. La palabra gracia. La gracia es un acto incondicional. La gracia, más que definirla, se ve, se demuestra. La gracia de Jesucristo, el apóstol Pablo dice, pero ya ustedes conocen la gracia de Jesucristo. Ya ustedes la conocen. Y una buena iglesia evangélica fundamentada en las Escrituras, una iglesia protestante, reformada, sabe lo que es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues el favor inmerecido de Dios para con cada uno de nosotros. Celebramos la Navidad y el mismo Jesucristo nos dio ejemplo de gracia desde el mismo momento de su concepción. ¿Por qué? Porque hubo gracia en el instrumento en que Dios escogió para que fuera quien cargara a Jesucristo en su vientre, que fue María. El Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio que más información nos da sobre la Natividad, nos dice que la misma María era una joven doncella, una muchacha común y corriente. Tenía unas virtudes, pero en cuanto a su posición social era una muchacha del pueblo. No era la hija de una reina, no era la hija de un gran negociante, no era un familiar de un principal de la sinagoga. María era una jovencita común y corriente. De hecho, en ese tiempo el nombre María era bien común. Y después que María fue reconocida, ¿verdad?, como la madre de Jesucristo, pues más común se ha vuelto, especialmente en nuestras comunidades latinoamericanas. Se llaman muchas Marías, como también muchos se llaman Jesús. Había una canción de Navidad que entonaba un artista puertorriqueño que decía, ponle por nombre Jesús para que te salga bueno. Así que luego de Jesús muchos se llamaron Jesús. Yo espero que se hayan comportado a la altura de su nombre, ¿verdad que sí? Pero Dios mostró gracia ¿en qué? En María. Escogió una mujer simple, con muchas virtudes, pero simple. Yo sé que en el plano humano no se hubiera escogido a alguien así. De hecho, usted puede percatarse, ¿verdad?, que cuando una persona de alto puesto, ya sea político o económico, se va a casar, pues no pasa como en las novelas de Latinoamérica, que es que se fija de la hija del janitor. De hecho, esa es la tesis siempre de las novelas, que ella es la pobrecita, bien bonita, pero así, bien tímida, y está en la casa, y él es el hombre siempre que hasta se levanta peinado. ¿Tú no te das cuenta que ellos ni se cepillan los dientes para desayunar porque es que ellos son perfectos?
la vida de los perfectos es perfecta. O sea, ellos se despiertan y ya están peinados. ¿No se han dado cuenta? Y bajan a tomar desayuno en corbata y saco. O sea, yo voy en mi tichel y en mi boxer a desayunar. Pero ellos van y todo, tú sabes, y tú le ves, wow, son radiantes. Hasta no se han dado cuenta que las damas salen de bañarse con lipstick puesto ya. Es algo, es como yo le digo algo, es que la vida de los perfectos es perfecta. Entonces, en la temática de las novelas, pues siempre es la jovencita pobre que no es digna de que ese guapísimo hombre aristócrata la mire. Y todo el drama es que entonces, pues, ver cómo la conquista y él se gana el desprecio de los demás. En la vida real, pues, no es así. Usted sabe muy bien que si alguien está en ese ambiente, pues no se fijará en una persona común y corriente. Por lo regular, lo que se resalta en esas revistas faranduleras es: fulana se casó con el hijo del diputado tal, o se casa con el hijo del cantante tal, pero no cualquier cantante, no el cantante de villancicos de por ahí, no, el cantante que ha vendido millones de álbums, iba a decir discos, pero eso de mi época, disculpen, ¿verdad? O sea, el más famoso. O sea, es famosos con famosos. Pero nunca un famoso con alguien no tan famoso. Le voy a decir algo. Si Jesucristo hubiera sido de acuerdo al pensamiento humano, pues lógicamente hubiera buscado en la hija de Faraón, hubiera ido en la hija de un alto líder judío o de alguien de alto, ¿verdad?, de alta posición económica, en que fuera la que recibiera en su vientre a Jesús. Pero no. ¿Saben por qué no lo hizo así? Porque Jesús quiso no solamente hablar gracia, sino evidenciar gracia en cada uno de sus actos. Escogió a María, la más humilde. Pero no solamente eso, escogió el lugar más humilde para nacer, Belén. Belén ahora mismo es famoso, pero antes no era nada. De hecho, uno de los profetas dice: de ti, Belén Efrata, la más insignificante de todos. De ti saldrá el que será guiador. O sea, Belén Efrata no era nada. Un lugar común y corriente. Pero ahora es un lugar que todo el mundo quiere turistear. Pero ¿qué es lo que hizo grande a Belén? Jesucristo. Y lo mismo se repite la gracia, escogiendo los discípulos. ¿A quiénes escogió? Escogió un pescador que le dio muchos dolores de cabeza. A un Pedro. Escogió un hombre que hasta aún después de la resurrección tenía dudas si realmente había resucitado, Tomás. O sea, Jesucristo siguió escogiendo lo vil y lo menospreciado. Escogió al apóstol Pablo, que aún siendo un hombre de gran reputación en su entorno religioso y social, pero era un enemigo de la iglesia. Y lo hizo Pablo. ¿Qué le quiero decir con todos estos ejemplos, mis queridos hermanos? La Biblia nos comunica gracia de principio a fin. Y la gracia de Jesucristo es el fundamento de la generosidad. ¿Por qué? Porque precisamente, y es lo segundo que quiero compartir, es que así como la gracia de Jesucristo es el fundamento de nuestra generosidad, entonces la encarnación de Jesucristo viene a ser nuestro modelo. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. O sea, la encarnación de Cristo es nuestro modelo en la generosidad. Jesucristo no solamente actuó en gracia, escogiendo a sus siervos y sus siervas más humildes, como repito, María, los discípulos y todos los demás, sino que también Él mismo modeló generosidad y gracia y humildad. Porque Él, estando en gloria, nuestra teología, nuestra cristología bíblica nos dice que Jesucristo fue mucho más que un hombre. Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo, aquella luz que resplandecía, vino a morar entre nosotros, dice Juan. El apóstol Pablo repite la misma teología en la epístola a los Colosenses. Dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él está por encima de los principados y de las potestades. Él es todo, el alfa y el omega, dice Juan en Apocalipsis. El principio y el fin.
Entonces, ese que estaba en majestuosidad y trascendencia, se rebajó y se humilló haciéndose uno de nosotros. Y le voy a decir algo para los que a veces nos creemos la gran cosa. Él para hacerse hombre se humilló. O sea que nada más la encarnación es un acto de humillación y de gracia. El apóstol Pablo, cuando escribió a los filipenses, precisamente en un contexto donde lo que él quería es llevar la enseñanza de la humildad y del buen trato entre los hermanos, dice en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8, lo siguiente. Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿quién? En Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Miren, esta es la humillación. Él se despojó a sí mismo. O sea, él estando en gloria, él vino y vino a ser como uno de nosotros. A estar en el vientre de una joven doncella del pueblo. A nacer en un pesebre junto a animales. A caminar entre nosotros y estar bajo la guía de un carpintero, que será su padrastro, su padre terrenal. Y no solamente eso, sino llegar luego a la etapa de su ministerio terrenal, y muchos le recibieron y otros la aborrecieron. Es increíble que él vino a salvar y vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dijo Juan. Entonces él les daba amor y ellos lo que les reciprocaban eran con chismes, con calumnias, con vituperios y con hasta lo más último, lo llevaron a la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Y lo interesante de todo esto es que el mismo Cristo tenía el poder para él salir de esa situación. Jesucristo mismo podía librarse de esa cruz, pero él se humilló, se sujetó. Y dice en el verso 8 de Filipenses capítulo 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La gracia de Jesucristo como fundamento, pero la encarnación de Jesucristo como ¿qué? Como modelo. O sea, mis queridos hermanos, muchos hoy día hablan, pero no modelan lo que hablan. Eso es lo que hace la gran diferencia entre un hipócrita y una persona legítima. Hay personas que son muy versados en el hablar, pueden decirte lo correcto, pero esa es la gran contradicción del ser humano, que vive contrario a lo que habla. Ese fue lo que Jesucristo denunció de los escribas y los fariseos. Ellos decían cosas muy buenas, pero él mismo le exhortó a los discípulos, pero no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Nuestra sociedad está llena de eso. Y por eso es que lamentablemente hoy día, y tenemos que seguir orando por nuestra sociedad, la gente está rebelde. Porque la gente, mis queridos hermanos, ya está cansada. Ya está cansada que en el mundo político, en el mundo religioso y en el mundo social haya tanto mentiroso. ¿Por qué? Porque te dicen cosas que realmente tú dices, ay, esto es. Pero sin embargo, no lo hacen. ¿Y qué sucede? Estamos en una situación pero que muy crítica. La gente está rebelde. ¿De dónde sale esa rebeldía? Sí, del pecado de ellos. Pero también están en que se encuentran en una condición que nos debe dar lástima, y es que no confían en nadie. Nosotros tenemos que llevarla a Jesucristo. Y no solamente presentarle a Cristo, sino también nosotros ser modelos de esa fe que nosotros profesamos. Porque Jesucristo no solamente dijo que Él era la vida, Él actuaba conforme a la altura de su profesión. Jesucristo en su encarnación es nuestro modelo de generosidad. Él mismo se despojó a sí mismo. No solamente eso, sino que Él, habitando entre los hombres, Él tuvo empatía con el sufrimiento humano. Él tuvo empatía con las condiciones del ser humano. Me gusta que en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, según dice uno de los evangelistas al principio, dice, y tuvo compasión de ellos porque llevaban varios días y no habían comido. Compasión, empatía, porque la generosidad conlleva todos estos atributos, compasión, empatía. O sea, y eso es lo que produce Cristo que en nuestros corazones.
En esta hermosa teología de la generosidad, repito, la gracia de Jesucristo es nuestro fundamento. La encarnación de Jesucristo es nuestro modelo. Y por último, la bendición de Jesucristo como repercusión de la misma. ¿Por qué? Porque Jesucristo bendice. Dice en el capítulo 8 de 2 de Corintios, en la última sección del verso que leímos, dice: Él se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, a fin de cuentas, el autodespojamiento de Cristo, de hacerse hombre, lo hizo para bendecirnos a nosotros. ¿Por qué bendecirnos? Porque quien moría en la cruz tenía que ser semejante a nosotros. Porque quien moría en la cruz no podía ser un ángel. Tampoco podía ser un ser humano. Ni el mejor ciudadano podía morir en la cruz, puesto que es imperfecto. Tenía que ser el perfecto muriendo por los imperfectos. Tenía que ser el santo que muera por los pecadores. No había de otra. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Entonces su muerte, su entrega voluntaria, nos trajo a nosotros bendición. ¿Qué bendición? Bendiciones espirituales maravillosas, espectaculares e inclusive que podríamos utilizar el término inefable, difíciles de poder explicar de lo grandes que son. Pero el apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios, en el capítulo 1, versos 3 al 13, pues ahí nos comparte parte de esas riquezas espirituales que el Señor ganó por su acto de gracia en la cruz. Y es que el apóstol Pablo lo lleva como una especie de cántico, de adoración. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren todas estas riquezas. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ve? La gracia, de nuevo. O sea, yo y todos nosotros recibimos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él, de su riqueza fuimos nosotros bendecidos, de sus riquezas espirituales, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el verso 13 dice: en Él también vosotros, otra riqueza, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ese acto de generosidad, de gracia del Señor en la cruz nos trajo bendición. ¿Qué tiene que ver con nuestra exposición en cuanto a la teología de la generosidad en base a lo que el apóstol Pablo entonces exhortó a los corintios? Pues lógicamente cuando nosotros exhibimos gracia y modelamos gracia, somos de bendición para otros. Yo recuerdo un amigo que sigue siendo mi gran hermano en la fe, un pastor, que él siempre cuando nos reuníamos, aún hacíamos una conversación primeramente, créanme que cuando pastores se reúnen no siempre están hablando teología, no sé, quiero que se quiten ese mito de la mente. A veces hablamos de nuestras familias, lo primero. En el caso de él siempre terminamos hablando de deportes porque a él le fascinan los deportes, ya mi esposa sabe de quién estoy hablando. Al final terminamos hablando de teología.
Y él, recuerdo que siempre me decía, Carlos, yo lo único que le pido a Dios todos los días es que Él me permita ser como José, el personaje bíblico. Y yo le decía, ¿y por qué? Y me dice, pues porque José era de bendición donde quiera que él se encontraba. Él podía estar en la casa de su padre y era una bendición. Estaba en la cárcel y era bendición para los que estaban con él ahí. Podía estar con el rey y estar con el copero allá y era bendición. Y después, a pesar de todo lo que le pasó cuando llegó a Egipto, fue bendición. Él me dice, mi oración a Dios, Carlos, es que Dios me permita hacerle bendición. Que aún aunque sufra, aún cuando hayan situaciones adversas, sin embargo, lo que yo deje detrás de mí es un rastro de bendición. Wow, qué poderoso es. Se lo tomo a él. No lo menciono el nombre porque él es tan humilde que yo sé que a él no le gustaría que yo le mencionara el nombre. Pero si estuviera escuchando este mensaje, sabe que es de ti que estoy hablando. Alguien que para mí ha sido un modelo de lo que es un hombre de fe, un hombre cristiano, un pastor íntegro. Porque créanme que hay muchos pastores, hay muchos íntegros, hay unos cuantos. Y él es uno de ellos. Y queremos ser de bendición. Entonces, ¿cómo somos de bendición a un mundo caído? Pues sencillamente aplicando esta teología de la generosidad. Primero, si tenemos a Jesucristo, tenemos el fundamento. Si tenemos a Jesucristo, tenemos el modelo. O sea, no solamente tengo el fundamento, sino también tengo el modelo. Y segundo, siempre tengo algo para dar y bendecir a otros. Nunca estamos completamente desprovistos de nada para no dar. Y no me refiero solo a lo económico. No me refiero a eso. Me refiero a todas estas cosas. A lo mejor en lo que careces en un área, eres rico en otra. Da de lo que Dios te ha dado. Da. Porque vas a experimentar la bendición de Dios y no solamente eso, te estás comportando a la altura de tu llamamiento y de mi llamamiento como hijos de Dios. Ser generoso. Y esa generosidad que trascienda este mes de Navidad, que trascienda, que sea un estilo de vida y que estoy convencido que si tú estás en Cristo lo es. Siempre vas a ver al otro como alguien a quien tú puedas bendecir. Que esa bendición se puede traducir económicamente, claro, nos movemos en un ambiente material. Yo no puedo ir al supermercado y decir, mira, yo tengo fe. Entonces la cajera me va a decir, pues qué bueno, es tanto, así que saca la ATM. Y tú le vas a decir, yo tengo mucha fe, y qué bueno, me alegro por usted, pero es tanto. O sea, en este caso vivimos un sistema que, salvo casos excepcionales, pues alguien dirá, pues mira, yo cubro lo tuyo, ¿verdad? En una ocasión vi ese tipo de caso. Estaba en un restaurante de comida rápida. Y recuerdo que fue algo que yo soy a veces medio sentimental. Yo vine a ser sentimental en el pastorado, debo decirle algo. Yo antes de ser pastor yo no lloraba. Ni en las películas estas fresas, yo no lloraba. Al contrario, yo me reía. Yo no puedo ver películas sensibles porque termino llorando. Y entonces eso me quita mi standing. Entonces, ¿qué sucede? Recuerdo que de esas pocas veces que lo veo no solo en drama, sino que lo veo en vida. Recuerdo que fue un restaurante de comida rápida, que no voy a decir el nombre porque ellos no me patrocinan. Y está en la fila y veo a esta señora que está como diciéndole a sus niños, como que pide esto, pero no me alcanza para esto, pide esto y no me alcanza para esto. Y entonces, cuando iban a pedir, ella estaba contando hasta centavo a centavo lo que tenía en la cartera. Yo era en ese aspecto un joven universitario, estaba con un amigo y yo no fui un universitario pudiente, yo era un universitario común y corriente, de $5 de gasolina en la semana, ¿ok? Eso era, y más o menos lo que recibía de la beca. Pero ¿qué sucede? A mí me daba mucha lástima y yo, wow, qué triste, ¿verdad? Ella buscándole la comida a ellos. Cuando la van a atender, ella dice, no, que pasen ellos. Pero la joven que está ahí, resultó ser la gerente, dijo, no, yo quiero atenderla a usted. Y dijo, no, pero es que yo quiero saber si me alcanza y eso. ¿Qué usted quiere comer? Y entonces ella pidió lo más económico, le dijo, no, ¿qué ustedes quieren comer?
Y ella miraba así como que no lo creía. Le dice, no tengo todo el día, díganme qué ustedes quieren comer. Y ella no se atrevía, ¿qué comerían ustedes? Y ella comenzó a decirle, y comenzó a marcar en la caja. Tum, 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 tum. Y ella asustada, la señora. Asustada como, Dios mío, ¿quién va a pagar eso? Entonces ya yo estaba mirando a mi amigo y dijo, vamos a tener que hacer algo. No sé, a lo mejor no comemos tú y yo y le damos algo. O sea, porque es que cuando ya terminó, ella le dice a la joven, ¿y el postre? ¿No vas a comer postre? Y la dama dice, ay, postre también. Dale, postre. Y los nenes, tía, dale, dale. Y los nenes, como bendito en su inocencia, apple pie, ice cream. Ok, ahora pasa al lado que se lo van a servir. Y ella dijo, ¿quién paga eso? Dijo, tranquilo, quiero que lo disfruten. Lo pagó ella. Vi cuando el asistente le dijo, oye, ¿cómo pasamos esto? Porque ellos no son empleados, parece que se les da unos descuentos. Dijo, descuéntamelo a mi cheque. El próximo. De más está decirle que en la universidad yo no dejé de ir a ese fast food. Yo lo patrociné. Después hacía ejercicio porque esas grasas saturadas hacen daño. Pero vi un ejemplo. No sé si la señora iba a la iglesia. Yo para mí que tenía un aroma a Cristo. Tenía aroma a Cristo. Tenía porque ella hizo feliz a una familia que no tenía para comer. Y le digo algo, eso impacta. Eso impacta. Y la gloria de todo esto es Cristo. Así que recordemos algo, tenemos la gracia de Jesucristo como fundamento, la encarnación de Cristo como modelo y la bendición de Jesucristo. Y debo decirle que nosotros no solamente hemos tenido la bendición de poder ser de bendición para otros, sino también tanta gente que ha sido de bendición para nosotros, ¿verdad que sí? Porque acuérdese que lo que recibimos gratis es para nosotros gratis, pero a otro le costó. Y sepa algo, que la salvación para nosotros es gratis, pero a Cristo le costó su vida. Pero resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Eres bueno, 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 bueno.